llegando al límite del tiempo de espera para nuestros compañeros. Vuelvo a reiterar, somos, en este momento 26 estudiantes, conmigo 26, que estamos en la sala virtual de nuestra materia. Todo de que el examen de segundo parcial es el siguiente martes 4 de julio a las 6:45 de la mañana, pero sujeto a una confirmación de la modalidad del examen, si es de manera habitual o será de manera presencial. Eso yo comunicaré el día lunes por la mañana al presidente y a la vicepresidenta del curso, ¿de acuerdo? Para que les socialice la información a cada uno de ustedes, para que estén presentes en el examen, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Todos de acuerdo con la decisión? Levanten la mano, por favor. Muy bien, gracias. La mayoría entonces está de acuerdo con esto. Muy bien, pueden bajar sus manos, gracias. Entonces, acto seguido, Alejandro, tengo las 55, no sé si tú coincides conmigo. Sí, doctor, son las 6:55. Muy bien, vamos a continuar con el avance de la materia, principalmente avanzando lo que es ya una parte fundamental de lo que ya hemos visto en la anterior clase, que son diferentes tipos de metodologías de investigación. Obviamente, algo fundamental que ustedes ya conocen son los diferentes métodos que se pueden aplicar y que según las tareas que se han encomendado la semana pasada, hoy a las 11 de la mañana tienen que hacer la entrega, tienen que subir sus trabajos prácticos grupales de 5 personas. No es necesario que suban los 5 cada uno del trabajo, hasta que uno suba donde esté reflejado el nombre de las 5 personas y donde se supone que ustedes han puesto en práctica todo lo relacionado con la temática libre en el área de la salud, que hace referencia a los diferentes métodos de investigación, a los diferentes procedimientos, ya sea cuestionarios, ya sea el tema de las preguntas dirigidas, las herramientas que ustedes han considerado dentro de este trabajo grupal de las 5 personas. Entonces, hasta las 11 de la mañana, recordarles que es el tiempo en el cual ustedes tienen que subir a la plataforma su trabajo práctico grupal. Y el día de hoy ya vamos a iniciar algo, tal vez la esencia fundamental de un trabajo de investigación. Si bien ya conocemos los diferentes métodos de investigación, el día de hoy nos vamos a centrar específicamente y puntualmente en la esencia básica de un trabajo de investigación, que consiste en el planteamiento del problema. A través del planteamiento del problema fundamental en cualquier tipo de investigación, nos permite principalmente a nosotros, como gente que quiere indagar, que quiere investigar, que quiere conocer algo más relacionado al tema en el cual me estoy formando, necesitamos nosotros elaborar un cuestionario, una pregunta, identificar un problema. ¿Por qué estoy queriendo hacer un trabajo de investigación en cierta área de la bioquímica y la farmacia? Entonces es importante plantearte, identificar tu problema, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión dudosa o difícil que se trata de aclarar o solucionar. Es decir, que si tú te has planteado un problema, así como te lo has planteado el problema, también tienes que tener la capacidad de solucionar el problema que te has planteado a través de tu trabajo de investigación. Y cuando digo solucionar el problema, no significa que la solución siempre sea positiva, sino que también la solución puede ser negativa, pero es una solución al problema que tú te has planteado. Entonces el problema suele ser un asunto del que se espera dar una solución, no siempre positiva, no siempre para bien. Hay veces que los resultados salen de manera contraria, pero es una solución al problema que tú te has planteado y es un resultado al problema que tú te has planteado.
Entonces, por eso en una investigación se inicia con la identificación o el planteamiento del problema, que está siempre relacionado con la actividad que el investigador desarrolla de manera particular. Es decir, que cada uno de ustedes, como están en el ámbito de la bioquímica y la farmacia, es el ámbito en el cual ustedes se van a desarrollar profesionalmente y se están formando principalmente ahora en las aulas de bioquímica y farmacia, tienen que identificar exactamente cuál es el problema que a ustedes les está llamando la atención. Hay problemas muy grandes. El problema grande no nos interesa. Nos interesa particularizar el problema de lo grande, ir a lo específico, ir a lo particular. ¿No es cierto? Entonces, dentro de ese mundo grande que es la bioquímica y la farmacia, cada uno de ustedes tiene que identificar un problema puntual en el cual quiere desarrollar su trabajo de investigación. Y una característica fundamental del problema, y quiero que tomen nota de esto, que es fundamental, que el problema, la identificación del problema, está directamente relacionado con el título de tu trabajo de investigación. Es decir, que una vez que tú has identificado el problema de tu trabajo de investigación, es lo mismo que has identificado el título de tu trabajo de investigación. Entonces, la relación es directa entre la identificación del problema conjuntamente con el título de tu trabajo de investigación. Y por ende, ambos componentes, tanto el problema como el título, que está directamente relacionado, también estará relacionado con el objetivo general de tu trabajo. ¿Por qué? Porque el objetivo general de tu trabajo conseguirá o buscará dar solución a la problemática que tú te has planteado en tu trabajo de investigación. Entonces, quiero que tomen nota de que el problema, una vez que hemos identificado el problema de investigación, este está en estrecha relación directa con el título del trabajo y por ende con el objetivo general del trabajo. Esos tres factores son fundamentales al momento de elaborar un trabajo de investigación. Llámese tesis de grado, trabajo dirigido, trabajo de investigación, paper internacional, lo que ustedes quieran. Siempre el problema de la mano del título y de la mano del objetivo general del trabajo. Entonces, dicho de otra manera, es una vez que ustedes han identificado su problema de investigación, obviamente han identificado su título de su trabajo y por ende han identificado cuál será su objetivo general de su trabajo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta situación hace de que cada uno de nosotros en nuestra vida común y corriente también identifiquemos problemas. Dicho en facilito o explicado en facilito, la identificación de un problema es desde el momento en que tú, la jornada de hoy, 27 de junio, estás asistiendo a la clase de metodologías de investigación a las 6:45, ya tienes identificado un problema. ¿Cuál es el problema? El tener que levantarte a las 6:45 para pasar clases de metodologías de investigación. ¿Correcto o no correcto? Levanten la mano los que estén ahorita identificando esto como problema. ¿No es cierto? Entonces ya hemos identificado un problema, el cual estamos dando solución. Muy bien, pueden bajar la mano. Estamos identificando un problema del cual vamos a dar una solución. ¿Y la solución cuál es? El pasar las clases, cumplir con el objetivo que nos hemos trazado de asistir a la clase de metodologías de investigación y a las 6:45 del día martes 27 de julio. Entonces, la identificación de un problema, usted, Jordi, puedes bajar la mano, gracias. Ustedes cotidianamente pueden identificar muchos problemas. Desde el momento que ustedes aplican ciencia y conocimiento en bioquímica y farmacia, estoy seguro que pueden identificar una problemática en la cual ustedes quieren investigar, quieren indagar y quieren profundizar su conocimiento. Y además que todo, lo que quieren es buscar la solución a esa problemática que tú has identificado. Entonces, tanto Jocelyn como Judith, como Soledad, cada una tiene una problemática totalmente diferente.
porque cada una puede abarcar dentro del mundo general de lo que es la bioquímica y farmacia una cosa específica, ya sea en laboratorio, ya sea en clínica, ya sea en la industria farmacéutica, en la industria cosmetológica. Es decir, cada uno de ustedes identificará dónde quiere realizar y profundizar sus conocimientos desde el punto de vista de la investigación que quieran desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, por ende, no puede existir en este momento dos criterios que puedan ser parte de un mismo trabajo de investigación. O sea, por lo tanto, es otra forma de desvirtuar que exista un plagio al momento de realizar un trabajo de investigación. Entonces, cada uno de ustedes tiene que identificar ese problema en el cual quiere indagar, que quiere investigar y que tiene que tener una solución, tiene que tener un resultado. Cuando el problema es muy general, les vuelvo a reiterar, hay que particularizarlo, ¿no? Es importante puntualizar dónde exactamente quiero yo investigar. No se vayan a investigar lo que ya está investigado, lo general. Váyanse a lo particular. En algunos trabajos prácticos que ya han subido a la plataforma, por ejemplo, del grupo de 5 personas, han identificado, por ejemplo, la enfermedad de la diabetes de manera muy general. En este caso, cuando tú realices un trabajo de investigación de manera particular, tú tienes que puntualizar qué cosa exactamente de esa problemática general que es la diabetes tú quieres investigar de manera puntual. Entonces es importante que cada uno de ustedes particularicen ese problema que ustedes quieren indagar, que quieren profundizar. Algo que es importante, que cuando uno se plantea el problema, este debe ser aclarado y tiene que ser redactado de manera muy clara, ¿no es cierto? Bien objetiva, bien puntual. ¿Qué exactamente quieres tú solucionar a través de esta identificación de este problema? ¿No es cierto? Entonces, es importante que una vez que has identificado tu problema, tú redactes claramente qué piensas tú solucionar, qué piensas sacar resultado de la problemática que tú has investigado. ¿No es cierto? Y la problemática o el problema identificado surge siempre de alguna necesidad que tenga. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú estás, digamos, en este momento, la mayoría de ustedes en este momento están con la dificultad, están con el problema de rendir los exámenes de segundo parcial de sus diferentes asignaturas de segundo año, ¿correcto? Entonces todos tienen esa problemática en este momento, identificada. ¿Qué significa? Dar los exámenes de segundo parcial de las diferentes asignaturas. ¿Cómo van a solucionar ustedes la problemática que en este momento están, están teniendo? ¿Cómo creen que van a solucionar esa problemática? Pregunto. Bueno, si no quieren responder, yo voy a preguntar de manera directa. Nayeli Estrada, por favor. Nayeli, ¿estás en la clase? Te hago la pregunta. Sí, doctor, estoy en la clase. Muy bien, Buenos días. muy buenos días. En este momento tú tienes un problema identificado que es tener que rendir los exámenes de segundo parcial, ¿sí o no? Sí, ¿De cuántas asignaturas? Dime el número nada más, no me digas cuántas. mm, ¿prácticas o teorías más? Las teóricas, no las prácticas. ¿Cuántas son? Son de siete asignaturas. ¿Eso para ti es un problema en este momento? En este momento no, mis problemas son con las prácticas, pero va a llegar a ser un problema después. Muy bien. Y una vez que has identificado que tu problema es la parte práctica y que después van a ser también las partes teóricas, ¿cuál es la solución a tu problema identificado? Según tú. Y tendría que organizar mi tiempo mejor para poder tener tiempo
estudiar en las prácticas y en las teorías. Correcto. Y el resultado final es que tengas que aprobar estas materias, ¿correcto? Es la solución a Sí, tu problema. Pero bien, porque en el camino has descrito las metodologías o los métodos que tú vas a aplicar para conseguir aprobar estas materias. Entonces, es así de sencillo, con este ejemplo de Nayeli, es así de sencillo identificar la problemática desde el punto de vista de la investigación. A ver, le vamos a pedir a Leslie Milenka. Leslie Milenka, la misma pregunta. En este momento tú tienes un problema con relación a las materias, asignaturas que vas a dar el segundo parcial. Ahorita no, pero sí, pues, eh, lo de sí. De acuerdo, tengo algún problema con tu audio, no, no se te escucha bien, pero no es inconveniente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo tú tendrías que solucionar de manera puntual alguna de las materias que estás peligrando, digamos, si vale el término, o que estás con baja nota? ¿Cuál sería esta materia? Eh, química orgánica. Muy bien. Pues, ¿Cuál sería tu solución para probar química orgánica? eh, bueno, organizarme más para los estudios, o sea, para todos los temas, poder estudiarlos bien, organizarme bien para estudiarlos y no estudiarlos un día antes, lo que comúnmente hago. De acuerdo. ¿Y tu resultado cuál tendría que ser? Pues sacarme una buena nota, si me organizo bien, ¿no? Tengo que organizarme bien. Correcto. Gracias, Leslie. Entonces, con estos dos ejemplos de Nayeli y de Leslie, lo que les estoy demostrando que cada uno de ustedes, primero que nada, tiene diferentes problemas. No es el mismo problema. Estoy seguro que la mayoría de ustedes deben tener dificultad o problemas con química orgánica. Estoy seguro. Pero cada uno de ustedes va a diferenciar de manera puntual cómo se va a organizar, cómo se va a preparar y cómo va a enfrentar la solución a ese problema. Pero la mayoría de ustedes va a tener una solución al problema que tiene con relación a química orgánica. ¿Cuál es la solución? Tener que aprobar química orgánica. ¿Cuáles serán los métodos? ¿Cuál será la metodología que ustedes van a aplicar? Cada uno tendrá su propio método, su procedimiento. Pero el objetivo final de su trabajo, de este problema que se han planteado, que es aprobar la materia de química orgánica. Porque estoy seguro, a ver, levanten la mano, ¿quién tiene problema con química orgánica? Levanten la mano. La mayoría. Muy bien, pueden bajar la mano. Entonces, en este momento, esa asignatura para cada uno de ustedes es un problema. Cada uno de ustedes tendrá que enfrentar este problema de manera particular, aplicando sus propias metodologías, sus propias formas de estudio. Ustedes ya tienen que ver ese aspecto. Pero cada uno de ustedes sabe que también tiene la obligación o la necesidad de aprobar la materia de química orgánica. Entonces, es así el comportamiento al momento de realizar un trabajo de investigación. Identificamos un problema. Una vez que hemos identificado el problema, le damos un nombre a través del título y le damos también su razón de ser a través de su objetivo general del trabajo. Y establecen su propia metodología, sus propios métodos, y van a tener una conclusión, van a tener un resultado y van a tener una necesidad de dar solución a algo que cada uno de ustedes se ha planteado. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí se entiende con los diferentes ejemplos que les he dado el planteamiento del problema? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Entonces, por lo tanto, el problema de uno no puede ser igual al problema de otro. Entonces, por lo tanto, cada uno de ustedes tendrá que plantearse un problema desde el punto de vista general hasta unas preguntas específicas para que cada uno solucione, si bien tiene identificado, cada uno de ustedes tiene identificado en este momento que tienen como problema general química orgánica. Pero cada uno de ustedes tiene que preguntarse específicamente y puntualmente
qué parte tienen que reforzar dentro de lo que es química orgánica para solucionar el problema que se han planteado. Algunos, si bien tenemos el problema general todos de química orgánica, en uno específico, algunos tendrán que hacer mucho más énfasis en la práctica. Otros tendrán que hacer mucho más énfasis en la teoría. Y la gran mayoría tendrán que hacer énfasis en las dos, en la teoría y en la práctica. Entonces, tendrán que preguntarse de manera específica cuáles serán las interrogantes sobre los aspectos concretos que yo debo corregir o que yo debo enfrentar para solucionar mi problema de vencer la materia de química general. ¿No es cierto? Entonces es importante que todos partamos de una problemática general, pero cada uno de ustedes, de manera específica, puntual, identificará su propio problema. Ya tenemos identificado el problema general. Hemos dicho, utilizando académicamente el ejemplo de química orgánica, la mayoría tiene problemas. O sea, la pregunta general es, y hemos identificado el problema de todos, que es química orgánica. Ahora, cada uno de ustedes tiene que elaborar su propia estrategia, su propia metodología, su propia solución a la problemática de cómo voy a probar yo química orgánica de manera específica. Tendré que mejorar la teoría, como nos decía la compañera, o digo, la práctica, complementar con la teoría, hacer las dos. No sé, cada uno de ustedes tiene que elaborar su propia estrategia, su propia metodología, porque su objetivo final y su conclusión, su resultado es aprobar la materia de química orgánica. ¿Sí? Entonces, es la manera en la cual se tiene que plantear un problema de investigación. De la misma manera, partiendo de lo general, pero haciendo de manera puntual tu pregunta específica. ¿Qué exactamente de lo general quiero yo investigar? Si existe problema de manera general, la diabetes, el SIDA, o no sé qué enfermedad, o el COVID-19, entonces, ¿cuál es mi problema específico que yo quiero profundizar mis conocimientos? Entonces, esa es la interrogante que yo tengo que dar solución, que yo le tengo que encontrar su resultado, su conclusión. ¿Se entiende? Muy bien, continuamos. Entonces, dentro de la identificación y el planteamiento del problema, hay etapas en las cuales debemos cumplir. La primera etapa es la presentación del problema o el planteamiento del problema. Y he identificado cuál es tu problema, cuáles son las causas y qué dimensiones o qué aspectos fundamentales tiene ese tu problema identificado. Entonces es importante primero la presentación, la identificación del problema. Y es importante considerar estas preguntas. ¿Cuál es? ¿Cuáles son? ¿Y qué es la causa de este problema que he identificado? Después, el segundo paso es la importancia del problema. O sea, cuán importante para ti es haber identificado que para aprobar la materia de química general, perdón, de química orgánica, tengo que hacer énfasis en la práctica. Tengo que mejorar mis calificaciones en práctica. O cuál es la importancia de que he identificado para aprobar química orgánica que tengo que reforzar la teoría. O cuál es la importancia de que si he identificado que quiero aprobar química orgánica, tenga que considerar la teoría y la práctica porque estoy mal en las dos. Entonces el problema es que tú sepas darle la importancia específica a qué cosa quieres solucionar. Lo mismo en un trabajo de investigación. Tú tienes que darle la importancia al problema. Si has dicho que vas a hacer en COVID-19 tu trabajo de investigación, entonces, ¿qué importancia tiene tu problema que te has planteado? Que si yo, el efecto de los anticoagulantes dentro de lo que es la enfermedad del COVID-19 se me ocurre como un posible trabajo de investigación. Entonces, ¿qué importancia tiene eso dentro de la problemática general que te has planteado, que es la enfermedad del COVID-19? La tercera etapa es la situación de referencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va a evolucionar tu problema? Es decir, hay aspectos bibliográficos, hay autores que han dicho algo con relación a tu problema general que has identificado
para irte a solucionar el problema específico? Existe literatura, existe bibliografía que respalda la problemática que tú has identificado en un trabajo de investigación. Dicho en facilito para que ustedes comprendan esta situación de referencia y utilizando el ejemplo de la química orgánica que todos tienen el problema, ¿existe alguna referencia que tú has escuchado a los estudiantes que ya están en tercero, en cuarto y en quinto año? ¿Cómo han vencido la materia de química orgánica? ¿De qué manera? ¿Qué estrategias han utilizado para vencer química orgánica? ¿Existe alguna referencia? ¿Tienes algún conocimiento de cómo han hecho ellos para probar química orgánica? ¿Han hecho más énfasis en la teoría? ¿Han hecho más énfasis en la práctica? ¿Tienes algún conocimiento con relación a eso? En eso consiste la situación de referencia. Buscar los respaldos, buscar las referencias, buscar qué han dicho otros autores con la problemática que tú puntualmente has identificado. Porque hay una problemática general, lo general te ha sido a lo particular. Pero entonces, en eso general, ¿hay alguna referencia? ¿Hay alguna guía? ¿Hay alguna estrategia que te puede servir? Entonces, esa es la etapa siguiente al momento de identificar un problema de investigación. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, gracias. El siguiente paso, o la siguiente etapa es las consecuencias del problema. Es decir, se señala estas consecuencias desde el punto de dar respuesta al qué y quiénes van a desarrollar o van a aceptar tu trabajo de investigación. Si tú ya has identificado un problema, ¿cuál va a ser la consecuencia de las soluciones que tú vas a dar a ese problema? Habrán soluciones parciales, pero también habrán soluciones totales a la problemática que tú te has planteado. Cuando digo soluciones parciales es que cuando tú encaras un trabajo de investigación, por decirles, el COVID-19 en gente de la tercera edad, entonces, como el tema es demasiado amplio, la solución puede ser muy amplia y puedes dar una solución parcial para que otros investigadores u otros estudiantes, sobre la base de tu trabajo de investigación, pueda continuar haciendo investigación con relación al COVID-19 en adultos mayores, siempre haciendo ya como referencia, utilizando como referencia tu trabajo de investigación. Entonces la consecuencia del problema es una solución parcial. Pero también puedes llegar a tener soluciones totales dentro de tu trabajo de investigación. Y esa solución total es, te has planteado un problema y la solución es inmediata. La aplicación de un anticoagulante dentro del procedimiento o dentro de las recetas del protocolo para el COVID-19. Puntual. Eso ya no tiene más, ya no temas para investigar. ¿No es cierto? O, utilizando el ejemplo de la química orgánica, tienes que tener consecuencias del problema. Si yo he decidido hacer énfasis en la teoría o en la práctica, cada uno de ustedes tiene que tener o la solución total al problema o la solución parcial. Si tú tienes la solución parcial, es que no has acertado al momento de identificar el problema, si era teoría o práctica. O tal vez necesitabas reforzar en los dos, en la teoría y en la práctica, para dar la solución total y aprobar la materia. Entonces, esas son las consecuencias del problema. ¿No es cierto? En algunos casos existe el marco institucional del problema. Esto se aplica cuando tú estás desarrollando un trabajo de investigación para alguna institución, para alguna organización. Entonces, cada organización o cada institución o cada empresa o cada institución tiene su propio marco problemático, tiene su propia identificación. Si trabajan en la industria láctea, si trabajan en la industria de aceites, si trabajan en la industria farmacéutica, es decir, eso tiene un marco institucional identificado. Entonces, algunas veces tú tienes que ir en base a ese marco institucional al momento de hacer tu trabajo de investigación. Si tú estás queriendo hacer tu trabajo de investigación en la piel, o estás queriendo hacer tu trabajo de investigación en fino, como bioquímico y farmacéutico, con una problemática que tú has identificado,
obviamente tienes que considerar el marco institucional en el cual se mueve esa empresa. Y tú al momento de dar solución, vas a dar solución dentro de ese marco institucional. ¿No es cierto? Esto es para aquellas personas que van a identificar un problema desde el punto de vista de un patrocinio institucional. Alguna empresa que los va a acoger y que necesita esa empresa que tú hagas un trabajo específico en algo, ya sea en la PIC, ya sea en Fino, no sé, en una empresa farmacéutica, Vago, no sé, de las empresas que ustedes mejor conocen. Entonces hay que considerar también dentro de esa problemática el marco institucional que nos está proporcionando un trabajo de investigación. Y el paso siguiente es la alternativa de solución, ¿cierto? ¿Existe una o varias alternativas? ¿Existe de manera general una sola solución? Cada uno de ustedes identificará cuáles son las alternativas de solución. Y las soluciones, chicos, chicas, no siempre es positiva. Si bien has identificado un problema en el problema del COVID-19, por decirlo de manera puntual, obviamente su investigación, como estamos en un proceso de investigación, no siempre los resultados son positivos. Pueden llegar a tener resultados negativos. Pero eso ya es una solución. Que las siguientes generaciones o los siguientes investigadores, sobre la base de tu trabajo de investigación, ya no cometerán el mismo problema. Ya no tendrán las mismas dificultades que has tenido tú y van a solucionar de otra manera. Entonces, la solución, las alternativas de solución, pues se llaman alternativas, no solamente una, pueden ser varias, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por eso una investigación no siempre es para bien, a veces también resulta para mal. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Cuando digo para mal, ya hay una teoría mundialmente que se está sustentando de que el problema del COVID-19 evidentemente ha salido de un laboratorio chino. Entonces han querido hacer una investigación para bien, pero se ha descontrolado las situaciones de bioseguridad de ese laboratorio y las consecuencias han salido para mal. Y ustedes mejor que nadie conocen cuáles son las consecuencias de ese posible problema identificado que en su momento lo han querido estudiar, analizar e investigar en el laboratorio y por situaciones adversas, o no sé cuáles serán, se ha descontrolado. Entonces el resultado de esa investigación no ha salido para bien, ha salido para mal. Pero igual ha habido un trabajo de investigación a lo largo de lo que era el estudio de ese virus. Entonces es importante que ustedes consideren, no es que una vez que han identificado su problema y sus soluciones están saliendo negativas, se van a pegar un balazo. No, por algo está saliendo negativo. Ese es un resultado que va a servir en el mundo de la investigación, lo que tú estás consiguiendo como negativo. Entonces tendrá que a futuro tomarse otras pruebas, aplicar otra metodología para solucionar el problema que tú en este momento no estás encontrando solución y estás teniendo resultados negativos. Entonces es importante las alternativas de solución. ¿Está claro? ¿Se entiende todo esto? ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, lo único que dice es Alejandro, no sé el resto que de todas maneras igual estoy continuando. Ahora, dentro de lo que es la siguiente etapa de las alternativas de solución, obviamente están las limitantes de cada una de esas alternativas de solución. O sea, tienes que poner ciertas limitantes. No vas a estar saliendo todo el negativo, todo el tiempo negativo, no, ya. Hasta aquí ya he consolidado que desde el punto de vista de la investigación, cada uno de nosotros tiene que poner sus límites. No puedes seguir investigando toda tu vida, no, porque si no te vas a quedar metido como rata de laboratorio sin poder salir y encontrar soluciones. No, tienes que poner los límites. Y en muchos de los casos, no en todos, hay las pruebas de verificación de la identificación de tu problema.
Pero la mejor manera de identificar y verificar tu problema es tu solución que has planteado. Si ya has identificado un problema que para vencer química orgánica tienes que estudiar, ya tu verificación va a tener que ser la calificación que tú tengas en química orgánica. ¿Cuál es la calificación de aprobación para química orgánica? ¿Cuánto es? ¿Con cuánto aprueban química orgánica? Teoría y práctica. ¿Con 51? Sí, doctor. De las dos, teoría y práctica sumadas 51. ¿Sí? Sí, doctor. Claro, entonces ahí está la verificación al momento de identificar tu problema. Es que ya tienes el 51. Es que ya tienes la solución al problema del COVID-19. Es que ya tienes identificado cuál es la solución específica para la tercera edad de los diabéticos. Es decir, la cosa puntual. Es la verificación de tu identificación de tus resultados a la problemática que tú te has planteado. Entonces, hemos ido describiendo las 9 etapas que conciernan, que tienen que ustedes considerar al momento de elaborar el planteamiento de tu problema. Y en cada una de ellas hay ciertas cuestionantes, ciertas preguntas que te va a permitir a vos identificar de mejor manera cómo se desarrollaría estas etapas dentro de lo que es la identificación o la ejecución de un problema dentro de un trabajo de investigación. Entonces, es así de sencillo, donde tú tienes que estar atento. Existe la problemática general. Todos tienen el problema con química orgánica. Pero de manera específica, tú en qué parte tienes que solucionar el problema. Entonces, es tu problema práctico, es tu problema teórico, es la combinación de ambos. Has indagado, has investigado, existe referencias cómo puedes aprobar química orgánica. Los de tercero, cuarto, quinto, cómo han aprobado química orgánica, porque están ya en tercero, cuarto, quinto, donde han hecho más énfasis en la teoría, en la práctica, o tal vez en las dos. Entonces, cada uno de ustedes, después de que identificado el problema, tiene que saber buscar su propio método, su propia estrategia para tener su propia solución. Entonces, es importante aclarar una vez más que todo trabajo de investigación que cada uno de ustedes desarrolle, primero que tiene que saber identificar su problema en el cual quiere investigar. Y para la formulación del problema, es importante partir de 3 escenarios. ¿Qué está sucediendo para que yo formule mi problema? ¿Por qué está sucediendo esa situación para que yo formule el problema? ¿Y cómo se podría solucionar ese problema? Estas 3 interrogantes son fundamentales al momento de formular un problema. ¿Qué está sucediendo para que yo pueda probar química orgánica? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué me está causando tanto problema el aprobar química orgánica? ¿Cómo se podría solucionar? Haciendo énfasis en la teoría, en la práctica y principalmente los efectos que ocasionaría la solución de este problema. El efecto fundamental, ¿cuál es? Que apruebes química orgánica. Pero, ¿qué está sucediendo en este momento? Como nos decía nuestra compañera, yo tengo problemas ahorita más en la parte práctica que en la teórica. Pero después, dice, después voy a tener problemas también con la parte teórica. Entonces, ¿por qué está sucediendo en este momento ese tu problema? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo bien? Para que sea la teoría o la práctica tu problema. ¿Y cómo podrías solucionar tú ese problema? Haciendo más énfasis en la teoría, haciendo más énfasis en la práctica. ¿Y para qué? Para que a futuro tengas la nota de 51, que va a ser la causa por la cual el efecto de lo que tú estás identificando como problema. Eso con relación al ejemplo de química orgánica. Con relación al problema de una enfermedad del COVID-19. ¿Qué está sucediendo en este momento con el COVID-19? Ya no es una pandemia, ya no está en tema de pandemia.
Pero ¿por qué está sucediendo todavía que tenemos gente enferma con COVID-19? Hasta ayer ha habido un deceso todavía de una persona de la tercera edad con COVID-19. ¿Cómo se podría solucionar este problema para erradicar de una vez el problema del COVID-19? ¿Y cuáles son los efectos? Dar fin al problema de la enfermedad del COVID-19. Entonces es importante al momento de formular el problema considerar este esquema. Este esquema es un regalo, es un tips, si van en términos como ustedes dicen, para que ustedes puedan formular un problema de investigación a futuro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. A ver, voy a preguntar, hacer participar también. Voy a dejar de compartir. A ver, vamos a preguntarle a Soledad Córdoba. ¿Sí? Soledad, ¿estás en la clase? Soledad Córdoba. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué está sucediendo? ¿Vos tienes el problema también de química orgánica? Sí, Soledad. doctor. Ya. En este momento, ¿qué está sucediendo con química orgánica para vos? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu problema? Y que a medida que voy avanzando, estudiando, pasa que se hace un poquito más complicado. Y digamos, algunos enlaces que se avanza en primer año, a veces se me va, se me olvida. Y para que pueda entender mejor los ejercicios de ahora, esos enlaces me cuesta tenerlos presentes, ya que hay otros enlaces también de ahora. De acuerdo. Es decir, que en tu problema, miren, a diferencia de los anteriores compañeros, Soledad tiene otro problema. No hablando ni de la teoría ni de la práctica, y está hablando específicamente y puntualmente de los enlaces. ¿Se dan cuenta? O sea, de una misma problemática general que tienen cada uno de ustedes, existe lo particular, la selección del problema particular. En este caso, para Soledad es el tema de los enlaces. Entonces, siguiendo el esquema, ella ya identifica qué está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo tu problema, Soledad? ¿Por qué crees que está sucediendo tu problema? ¿Falta de atención? ¿Falta de preparación? ¿Una mala base tal vez en química general? ¿Por qué crees que está sucediendo tu problema? Sí, una mala base y eso sería, doctor. Muy bien. Entonces, siguiendo el esquema que les he planteado y estamos dando por qué está sucediendo. Ahora, la pregunta, Soledad, ¿cómo podrías solucionar el problema? Según tú. Según yo, sería retroceder como 10 pasos atrás para poder estar con una base, digamos, de antes de llegar al primer año y después aprender todo eso que se me dificulta para este segundo año, aprender quizás otros términos para poder aprender mejor esos enlaces que a mí me dificultan. Es decir, gracias, Soledad. Es decir, que Soledad está siendo mucho más drástica en la solución de sus problemas. O sea, Soledad, disculpa la pregunta. En este momento para vos no es importante aprobar, sino es aprender. Porque la consecuencia y la solución total a tu problema tendría que ser aprobar química orgánica. Pero según lo que tú me estás diciendo, también es que quieres aprender para retroceder, para tener las bases fundamentales para aprobar. También tú quieres tener esta oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿correcto? Sí, doctor. De acuerdo, gracias por, miren qué puntual este ejemplo que hemos tenido con Soledad y te agradezco por ejemplarizar la clase. Muchos no solamente quieren el tema de aprobación, sino que quieren aprender. En este caso, Soledad nos ha identificado de que no solamente a ella le interesa qué está sucediendo, ni por qué está sucediendo, ni cómo podría solucionar su problema, sino lo que quiere y es aprender. ¿Por qué tiene tanta deficiencia desde el punto de vista de sus bases en química para probar química orgánica? Entonces, un ejemplo puntual de que cuando uno identifica un problema,
tiene diferentes soluciones. Por eso un problema no puede ser el mismo de Soledad con las compañeras que antes nos han ayudado con sus ejemplos. Así es la investigación, chicos, chicas. No tiene por qué ser el ejemplo de Soledad igual al ejemplo de Alejandro al momento de investigar. Sus problemas de ambos son totalmente diferentes. Sus enfoques son diferentes. Sus conocimientos son diferentes. Por lo tanto, la problemática que cada uno de ustedes va a plantear como trabajo de investigación siempre va a ser diferente. Y reitero una vez más, el problema identificado siempre va en relación directa con el título y con los objetivos del trabajo de investigación que me he planteado. Y tengo que dar solución. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay algunas. Esto es para que no lo consideren a detalle, pero sí es importante la observación general, la descripción del problema, la identificación del problema, las consecuencias y el control de los riesgos. Pero entre este esquema y este esquema, me quedo con este. Mucho más sencillo, el otro es mucho más elaborado, pero dice lo mismo. ¿Por qué? Porque partimos de qué está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo se podría solucionar y qué efectos o qué soluciones prácticas se podrían llegar a tener. ¿Sí? Entonces, me quedo más con este esquema. Este dice lo mismo, pero con un poco más de desarrollo. Pero entre este y este, tomen en cuenta este, que es mucho más sencillo, pues desde el punto de vista académico, que dice lo mismo. Y bueno, es importante resumir claramente las pretensiones que tiene tu investigación desde el punto de vista de identificar soluciones a tu problema. Es importante manejar todas las variables, todas las estrategias, una vez que has identificado tu problema, para dar soluciones. Es importante definir claramente cuál va a ser tu problema de manera puntual. Han visto con el ejemplo que nos ha dado la compañera, ella tiene diferentes tipos de definiciones a su problema. Ella quiere ir mucho más allá de solamente aprobar con 51. Ella quiere aprender. Entonces, ella tiene que definir claramente cuál es su problema y cuál va a ser su solución de igual manera. Y es importante definir los aspectos que abarcan a tu problema. Es decir, ya tengo identificado mi problema, quiero aprobar química orgánica, entonces paso 1, tengo que hacer énfasis en la teoría. Mis bases fundamentales en teoría tienen que estar bien. Paso, supongo que tienes que asistir a todas las clases de laboratorio. ¿No es cierto? Y tercero, tu resultado va a ser la solución a la definición de estos aspectos que tú has abarcado claramente de tu problema. Tanto la teoría como la práctica te va a llevar a la aprobación de la química general. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, tu problema en el momento de enunciarlo ya va a tener su alternativa, su solución o su resultado. ¿Sí? Entonces, esos son claramente los procesos al momento de plantear. En este momento, ¿cómo estás con tu problema? ¿Y cómo debería ser tu problema cuando ya esté solucionado? En este momento ya tienes identificado química orgánica como problema y cómo puedes solucionar ese problema. Entonces aquí habrá diferentes estrategias, pasos, nuevas teorías, nuevos hallazgos, nuevas necesidades, nuevas estrategias. No sé, pues, o sea, ustedes tendrán que identificar para solucionar su problema de lo que tienen como problema a lo que quieren solucionar. Entonces la balanza de lo que está ahorita inclinada a tu problema tendrá que inclinarse posteriormente a la solución, pero obviamente dando respuesta a cuál es tu metodología, cuáles son tus tareas, cuáles son tus estrategias para poder solucionar tu problema planteado. ¿Sí? Esto es importante también que consideren este esquema. Así comenzamos todos en una balanza cuando estamos haciendo investigación. Hemos identificado el problema, pero todavía falta. En el camino se solucionará
estos problemas que te has planteado con diferentes alternativas, estrategias y metodologías. Entonces, lo que estamos comenzando desbalanceados, posteriormente lo vamos a poder balancear en el transcurso del tiempo, de acuerdo a las estrategias, de acuerdo a las metodologías y de acuerdo a los protocolos que tú vas a diseñar para dar solución a tu problema. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, hemos concluido el tema de identificación del problema. Que como ustedes podrán ver, es sencillo, pero también requiere que cada uno de ustedes ponga atención al momento de identificar su problema de investigación. Porque ya les he mostrado el día de hoy que el problema de uno no es igual al problema del otro. Entonces, la solución del uno tampoco va a ser la solución al problema del otro. Entonces, en investigación sucede lo mismo. Y es clave fundamental que el problema va de la mano del título y del objetivo. Y por lo tanto, no puede haber un mismo problema identificado por dos personas. No puede darse plagio por eso. Porque el problema de uno es totalmente diferente al problema del otro. ¿Sí? Entonces, con esto hemos concluido el capítulo concerniente a identificación del problema. Por lo tanto, ya tenemos el material necesario para el examen del segundo parcial, que se lo va a dar el día martes 4 de julio a las 6:45. Son los dos últimos temas: metodologías de investigación e identificación del problema.